El hogar es el lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría. Nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, como matrimonio te damos la bienvenida. Este día estamos llevando el matrimonio en las manos de Dios, suplicando que tu hogar, que mi hogar, esté protegido por el Señor a través del culto familiar. No dejemos de reunirnos, hermanos. Cada día, hermanos, necesitamos una protección divina que viene de parte de Él, a través de la oración y del estudio de su palabra. Sean bienvenidos a todos aquellos que por primera vez sintonizan esta red de canales del Evangelio Eterno. Como ministerio de oración, estamos llevando la familia, estamos llevando el culto familiar. Y para eso tenemos que buscar la presencia del Espíritu Santo, que sea Él el que dirige este ministerio y dé gracia en lo que se va a testificar en este día, que Dios hable y comprueba que lo que Dios habla es porque su boca lo ha mencionado. Se proyectan los versículos para que tú compruebes que Dios lo ha mencionado. Vamos a orar, a pedir la dirección del Espíritu Santo. Únete en donde estés, con tu hogar, tu familia, vamos a hacer la oración. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Hijo de Dios, por estos momentos en los cuales llevamos una súplica, llevamos un ruego. Padre amado, en este momento venimos ante tu presencia a darte la honra, la gloria y la alabanza por toda la eternidad. Digno eres, Señor, de recibir gloria y poder.
Alabamos y bendecimos tu santa presencia, tu santo espíritu, y te pedimos humildemente, Señor mío, que perdones nuestra falta. Que no mires, Señor mío, la falta que hemos cometido, no la traigas a memoria. Danos gracia, Padre, como padres, como abuelos, que lo que testifiquemos es porque tú lo demandas. Te rogamos por las familias, por nuestros hijos y nietos. Te rogamos, Padre, para que ese culto familiar no sea indiferente. Da favor, Padre, en la oración y en las súplicas. Y te ruego que tú dirijas la reflexión que se dará en este tiempo difícil. Oramos ante todo, Señor, para que tu bendición descienda y que tu Santo Espíritu sea el que dé gracia en esta reflexión. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén, queridos hermanos. Agradecidos estamos al Señor por su fidelidad, su misericordia. Estamos llevando este día la reflexión. Si Dios te pregunta hoy, si Dios te pregunta hoy. Vamos a pedir al Señor porque la palabra de Dios es la que va a hablar y es la que va a dirigir este día. Juan 15, del versículo 12, 13 y 14, dice así, mira lo que dice el Señor. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Qué bendición, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo no nada más llama siervos, nos llama amigos. Cuando tú tienes un amigo, tienes una comunión y un cariño por él. Por eso este día vamos a pedir al Señor que Dios nos dé gracia. Dios te pregunta hoy. Dios te pregunta hoy. Acércate y comprueba que lo que Dios te habla es porque te ama como un amigo. Estamos llevando la oración, Sergio, y el culto familiar. Amén, así es. Si Dios te pregunta hoy, tal vez para algunos este cuestionamiento sea un poco irreflexivo, porque tengan tal vez un concepto vago de que Dios realmente nos habla. La palabra de Dios nos enseña que Dios nos habla de diferentes maneras. Nos habla por medio de la naturaleza, al contemplar la creación que Dios hizo perfecta, en armonía y en sincronía. Dios nos habla a través de las cosas que Él creó. Dios nos habla también por medio de la influencia de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo es el que redarguye nuestro corazón y es el que nos guía y es el que nos da el conocimiento para poder caminar en los senderos que Dios nos marca. Dios nos habla también a través de su palabra escrita. Por eso es importante que nosotros estemos en constante contacto con Dios a través de su palabra. Pero también Dios nos habla por medio de la oración. Nosotros elevamos nuestras oraciones al Señor. Él nos responde por su palabra. La misma palabra de Dios nos enseña que el Señor nos habla de diferentes maneras. Pero la Biblia, hermanos, también nos hace preguntas. Y nos hace preguntas significativas. En la mayoría de las preguntas, hermanos, que Dios nos hace a través de su registro bíblico, es para que Él vea la condición espiritual que nosotros guardamos en fe, en obediencia, en esperanza, pero también en necesidades. Cuando Dios pregunta, hermanos, es para que en nuestra respuesta Él nos pueda ayudar. Por eso la palabra de Dios, hermano, nos enseña que cuando Cristo nos pregunta algo, siempre lo hace en un tono amistoso y amoroso. Y ahí es donde vamos a fundamentar la reflexión en esta ocasión. Dios
Si Dios te pregunta hoy, el Señor Jesucristo, hermanos, siempre ha establecido una relación entre el hombre y Dios, de respeto, pero también de amistad, porque Él mismo nos ofreció su amistad y nos ve como amigos. Y por lo tanto, nosotros debemos de ver a nuestro Creador en su soberanía, en su majestuosidad, como nuestro Padre, Creador y Redentor, pero también, hermanos, como si fuera nuestro mejor amigo. La Biblia dice, aquí en el libro de San Juan, capítulo 15, del versículo 12 al 14, la Escritura dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. El mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos da no era un mandamiento nuevo. Esta respuesta, hermanos, estaba incluida en la ley moral de Dios. Cuando a nuestro Señor Jesucristo le preguntaron cuál es el más grande mandamiento de la ley moral, el Señor lo resumió en dos. Primero dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Ahí en esa respuesta estaba sintetizando los primeros 4 mandamientos de la ley moral que están escritos en sus 2 tablas. Esos primeros 4 mandamientos, hermanos, relacionan el amor que el hombre debe de sentir por Dios. Y luego Jesús contesta, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esta respuesta está sintetizando los otros 6 mandamientos. Los otros 6 mandamientos, hermanos, establecen la relación entre el hombre y el hombre. Pero ahora, cuando Jesús nos está dando un nuevo mandamiento, está incluyendo los mandamientos de la ley moral, pero también el Señor estaba recomendando al hombre que amara a sus prójimos como a sí mismo. Pero este nuevo mandamiento los instaba a amar como Jesús nos había amado. La Escritura sigue diciendo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Este mandamiento nuevo ordenaba a sus discípulos que fomentaran entre sí el mismo amor que Jesús les había manifestado y que lo confirmaría en la cruz de Calvario. Pero sin en cambio, la Escritura dice que debemos de tener esa unidad en la amistad y concluye diciendo, vosotros sois mis amigos. Ahí está la promesa. Ahí está cómo el Señor, hermanos, se enfatiza de que Él nos ve como amigos y nosotros lo debemos de ver como amigos, con todo respeto. Pero esa unidad que Él busca es una amistad, hermanos, en la cual nosotros tenemos que manifestar confianza en nuestro Señor. Por eso Jesús le estaba ratificando que su mandamiento que estaba dando, que os améis unos a otros como Él nos ama, es el amor que debe de ser recíproco e incondicional. El Señor, hermano, nos ama de una manera incondicional y sincera, libre de intereses. Y esto se debe de manifestar con lealtad y con obediencia a Dios. Por eso el Señor nos dice que somos amigos de Él y que Él es amigo nuestro. Y ahí es donde vamos a enfatizar. Pero también el Señor, hermanos, para que tengamos esa confianza y para que tengamos esa cercanía y para que con el respeto que Él se merece lo veamos como un amigo, pero nos pone una condición y está escrita aquí en el libro de San Juan, capítulo 14 y el versículo número 15.
la Escritura lo dice muy claro. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, el amor de Dios, hermanos, se debe de manifestar con hechos. Y Jesús lo dice, si realmente tú me amas, tienes que guardar mis mandamientos, es decir, la ley moral y la ley escrita. Y para considerarnos ser amigos de Dios, Él mismo lo dice, si hacéis lo que yo os mando. Por eso dice, guardad mis mandamientos. Y en ese tono de respeto y amistad, un día el Señor nos preguntará con la misma primera pregunta que hizo al ser humano. La Biblia lo registra en el libro de Génesis, capítulo 3, y el versículo número 9, donde la Escritura dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esta es la primera pregunta que el Señor Creador le hace al hombre, ¿dónde estás tú? Esta pregunta, hermanos, era una pregunta no porque Dios no supiera dónde estaba el hombre, sino porque el hombre después de pecar se escondió. Y cuando el hombre escucha la presencia de Dios que andaba en el huerto, se esconde. El Señor sabía que habían pecado. El Señor sabía que estaban escondidos. Mas, sin en cambio, con esta pregunta, ¿dónde estás tú?, le está dando la oportunidad de que se arrepienta. Por eso, esta pregunta, ¿dónde estás tú?, es una invitación para que reflexionara en su condición, porque había fallado. Adán, hermanos, había descuidado el cargo o el encargo que el Señor le había dicho. Primero descuidó a su esposa en un momento de ocupación que él tenía en el jardín de Edén, se descuidó de su esposa y su esposa, hermanos, fue engañada. En segundo lugar, él también se dejó engañar cuando encuentra a Eva y Eva le sugiere que coman del fruto prohibido, él se dejó engañar y los dos desobedecieron. Y por lo tanto, hermanos, los dos tuvieron miedo y los dos se escondieron. Por eso está la pregunta, ¿dónde estás tú? Muchas veces, hermanos, nosotros nos escondemos detrás del miedo, nos escondemos detrás de una culpa no reconocida, nos escondemos a través de las ocupaciones que ese tiempo debe de ser para Dios. Nos escondemos a través de las distracciones del mundo. Pero Dios no te abandona. Dios te busca no para condenarte, sino para restaurarte y traernos de regreso a su presencia. Por eso, si Dios te preguntara a ti, ¿dónde estás tú?, se está refiriendo, hermanos, no dónde estás físicamente, sino espiritualmente dónde estás. Estás cimentado en tus creencias, estás cercano a Dios, estás cumpliendo con tus normas cristianas. ¿Dónde estás tú? O tal vez estés en el mundo. Por eso esta pregunta es para reflexionar sobre nuestro estado espiritual. En Génesis, Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Dios pregunta, hermanos, pero sabía. Dios sabía lo que había sucedido. Y cuando le pregunta el Señor a Caín, ¿dónde está tu hermano?, ahí le da la oportunidad, al igual que se la dio a Adán, para arrepentirse. Sin en cambio, Caín no se arrepintió.
quiso tapar su pecado y respondió con una mentira. No sé. Él sabía y sabía lo que había hecho, pero sin en cambio él dice, no sé. Y contesta, hermanos, con otra mentira. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Una mentira, hermanos, lo llevó a otra mentira. Dios le había dado la oportunidad de arrepentirse, pero él no la aprovechó y se perdió. Algunas veces, hermanos, nosotros pensamos que todo lo sabemos, pero Dios no señala lo limitado de nuestro conocimiento y lo muestra con la pregunta que le hizo a Job. Aquí en el libro de Job, capítulo 38 y el versículo número 4, el Señor hace otra pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Ahí está la pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Esta pregunta, hermanos, es para recordarnos lo limitado de nuestro conocimiento. En ocasiones lo limitado o lo débil de nuestra fe. El hombre, hermanos, por lo general, se afana en lo que tiene, en lo que ve, en lo que toca, o por lo que él puede lograr por sus medios. Pero se olvidan de quién les dio la vida, de quién les dio la salud, de quién les dio la dirección. Todo lo que tenemos, hermanos, es por la gracia de Dios. Por eso el Señor le preguntaba a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, porque su conocimiento estaba limitado. Sin en cambio, el Señor con esta pregunta, hermanos, nos hace reflexionar que antes de que tuviéramos lo que tenemos, poco o mucho, material o espiritual, Dios, hermanos, ya nos había proveído de su misericordia. Así que tenemos que valorar que lo que tenemos, hermanos, posiblemente sea por nuestro esfuerzo, pero si no es por la misericordia de Dios, no tuviéramos nada. También el Señor nos muestra, hermanos, y nos enfatiza que todo lo que tenemos pertenece al Señor. Nada es nuestro, ni nuestra vida, ni nuestra salud, ni nuestros hijos. Todos son pertenencia de Jehová. Aquí en el libro de Romanos, capítulo 11 y el versículo número 36, la escritura dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos o para siempre. Dios nos da todas las mismas oportunidades porque todo fue creado por Él. Como se lo preguntaba Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Todo lo que el hombre posee debe de ser dirigido para los propósitos divinos, porque Él nos los da. Y para probar nuestra fe, hermano, nos hace preguntas. Y a veces nos hace preguntas de una manera insistente, porque nuestra respuesta sabrá cómo ayudarnos. Lo muestra, hermanos, en el diálogo que tuvo nuestro Señor Jesucristo con el apóstol Pedro. Pedro, después de que Jesús había resucitado, primero le preguntan, en Juan capítulo 21, versículo 15, la escritura dice, y cuando hubieren comido, es decir, Jesús estaba reunido con sus discípulos, dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Primera pregunta, ¿me amas más que estos? Es decir, ¿tu amor es incondicional más sobre lo que tienes o sobre los que conocen?
Primera respuesta de Pedro, sí, Señor. Primer encargo del Señor, apacienta mis corderos. Los corderos, hermanos, significan o tienen un simbolismo, porque los corderos, hermanos, son cuando están en su etapa de crecimiento para llegar a ser ovejas. Entonces los corderos tienen que tener un cuidado especial, una dirección especial y un alimento especial. Y aquí, hermanos, cuando le dice apacienta a mis corderos, le está diciendo que apacentara a aquellos que apenas habían conocido de la fe y estaban creciendo. Por eso le dice, apacienta, si me amas, apacienta mis corderos. En el versículo 16, la escritura sigue diciendo, vuelve a decir la segunda vez, hablando el Señor, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? La misma pregunta. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Segunda pregunta, ¿me amas? Segunda respuesta, sí, Señor, tú sabes que te amo. Segundo encargo, apacienta mis ovejas. Ya no dice corderos, porque se refería que él tenía que apacentar, que cuidar, que dirigir y que alimentar espiritualmente a los que crecían en la fe, a los nuevos en la fe. Pero aquí se está refiriendo a mis ovejas y les dice pastorea, o sea, ser líder espiritual con mis ovejas. Y las ovejas, ¿a quiénes representan? A los que ya tienen el conocimiento de Dios y están creciendo en ese conocimiento. En el versículo número 17, la escritura sigue diciendo, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Tercera pregunta, la misma pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Fue la tercera vez que Jesús preguntó lo mismo porque insistió. Por eso le preguntó 3 veces. Que Pedro reflexionara en su respuesta, afirmando su compromiso y su lealtad a Dios. Y tal vez reflexionando que así como Pedro había negado a Jesús 3 veces, 3 veces le preguntó para que descargara y para que reflexionara en las faltas que había cometido. Ahora ya renovado por tercera vez, le contestó Pedro al Señor, Señor, tú sabes todas las cosas, haciendo referencia a su incredulidad del pasado. Por eso reflexionó, por eso fueron 3 preguntas. Tú sabes, o sea, ya renovado Pedro le dice, tú sabes que te amo. Si el Señor te pregunta, hoy me amas, no respondas precipitadamente, responde responsablemente, porque tenemos que reflexionar. Sí, Señor, te amo, a pesar de mis limitaciones, a pesar de mis errores, a pesar de mis equivocaciones, a pesar de mi debilidad, Señor, tú sabes que te amo. Pero ayúdame, Señor, porque necesito que tú me pastorees a mí. La palabra de Dios, hermanos, nos abre el entendimiento y el panorama y nos revela que a través de lo que Jesús nos pregunta, es para que nosotros expresemos nuestra profundidad en cuanto a nuestro conocimiento y en cuanto a nuestra vida espiritual, pero en nuestra respuesta el Señor nos ayuda. Por eso, como a Pedro le preguntó 3 veces, ¿me amas? Si Dios te preguntara a ti, ¿me amas?
Antes de contestar, reflexiona. ¿Guardo su ley moral, sus 10 mandamientos? ¿Lo busco en oración de una manera cotidiana y persistente, como la Escritura dice, orar sin cesar? ¿Lo busco a través de su palabra? Como la Biblia lo dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces yo hago un análisis de mi conciencia. ¿Me he puesto a Dios a cuentas o tengo pecados pendientes? ¿O vivo acariciando un pecado? Por eso, si el Señor te preguntara hoy, ¿me amas? Reflexiona. Y antes de contestar, hermanos, si tienes motivo de arrepentirte, arrepiéntete. Y una vez arrepentido y confesado, entonces dile al Señor, Señor, te amo. Y a través de mis debilidades y de mis equivocaciones, te pido, Señor, que tú me pastorees. Dios te hace la pregunta, ¿me amas? Por eso estamos tratando en esta oportunidad con el tema, si Dios te pregunta hoy. Amén. Estamos llevando en este día el ayuno y la oración, suplicando al Señor que Dios dé gracia, hermanos, en ese momento que estamos pidiendo al Señor la respuesta de lo que Dios nos está hablando a través del culto familiar. Aquí vemos, hermanos, el caso de Pedro, un hombre con un carácter no moldeado. Sus respuestas siempre eran agresivas, eran pescadores. La palabra de Dios dice que no habían cursado escuelas, hombres, hermano, que eran toscos, agresivos para hablar. El mismo Pedro dijo, Señor, yo te seguiré donde vayas. Y sin embargo el Señor le dijo, tú me negarás 3 veces. Y vemos aquí tres preguntas que le hace el Señor. ¿Tú me amas? Pedro se cimbró. Sí, Señor, te amo. Le volvió a preguntar para ver la confirmación en la fe. Tercera vez, dijo, tú lo sabes todo. Y sí, hermanos, el Señor conoce lo íntimo de nuestro corazón y sabe lo sensible que somos. Muchas veces por arrebato decimos, yo amo a Dios, y donde Él me llame yo voy, porque lo amo y lo quiero. Pero reflexionemos, hermanos, y examinémonos si estamos llevando el conocimiento de su verdad como Él lo pide. Si me amas, guardad mis mandamientos. Ahí está la respuesta. Si amamos a Dios y cumplimos con sus principios, ese amor fluye en tu corazón y en mi corazón, porque es el verdadero amor de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cuánto rechazo hay, hermanos, en el matrimonio, en el hogar? ¿Cuánto aborrecimiento hay entre la pareja? Qué triste ver matrimonios de años ignorando uno a otro. Hay veces que no se hablan, no se comunican, ¿ya para qué? Ya lo conozco de años, ¿ya para qué? No, hermanos. Esa relación y el amor de Dios debe de haber en nosotros. Por eso estamos llevando el hogar, estamos llevando la familia, estamos pidiendo al Señor, porque todo eso se lleva con oración. Y si fallamos, hermanos, pidamos al Señor que Dios nos dé gracia, en que nuestro hogar esté edificado en la roca. Hoy nos pregunta el Señor, ¿me amas? Por eso la reflexión, si Dios te pregunta hoy, ¿por qué? Porque quiere saber tu respuesta, si realmente eres sincero. Estamos llevando este día, hermanos, el culto familiar. Le pedimos al Señor que Dios nos dé gracia como matrimonio, como familia, que el fundamento del hogar sea su palabra. Que Dios nos dé la gracia, hermanos, de reunirnos como matrimonio, como familia, para que entreguemos cuentas buenas. Pedir su bendición
y que lo que se lleve en esta hora en el culto familiar es porque Dios lo está dirigiendo. Que Dios Amén. nos dé gracia en la reflexión que se está dando. Si Dios te pregunta hoy, ¿qué le responderemos? Analicemos la respuesta que vamos a dar. Amén. Así es, hermanos. La palabra de Dios nos revela que en el transcurso del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, Él hizo más de 300 preguntas de diferentes tipos, en diferentes ocasiones y en diferentes circunstancias. Él hizo más preguntas de las que le hacían a Él. Pero el Señor, hermanos, no preguntaba no porque no supiera, sino porque en la respuesta que les daba, Él brindaba la ayuda necesaria. Por eso Dios preguntaba. Y Dios nos pregunta por su palabra y vamos a ver otros pasajes donde el Señor Jesús pregunta. Veamos aquí en el libro de San Marcos, en el capítulo 8 y el versículo número 28, lo que la Escritura nos dice en cuanto a lo que Cristo les pregunta a sus discípulos. ¿Quiénes dicen los hombres que soy? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Los discípulos, hermanos, estaban respondiendo varias opiniones de lo que habían escuchado. ¿Acerca de quién? Acerca de Jesús. Se reconocía a Jesús, hermanos, como un buen hombre, pero la mayoría no lo reconocía como el Mesías. Aquí en el versículo número 29, la Escritura sigue diciendo, entonces Él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Con esta pregunta, Jesús les da la oportunidad de testificar su fe. Porque primero les pregunta, ¿y los otros quiénes dices que yo soy? Ellos dicen, bueno, hemos oído que tal vez eres uno de los profetas, que eres Elías. Pero ahora, después de haber escuchado su respuesta de lo que la gente decía, ahora les pregunta directamente a ellos, ¿quién decís que soy? ¿Quiénes ustedes? O sea, ahí le estaba dando la oportunidad de testificar su fe. Habían estado con el Señor durante años, durante su ministerio terrenal. Sin en cambio, respondiendo Pedro, él responde con convicción y no responde por él mismo, sino que también responde por los demás y le dice, tú eres el Cristo. Pedro, hermanos, antes de contestar, estaba seguro de que él amaba a Jesús, de que él confiaba en Jesús, de que lo confesaba como el Hijo del Padre, como el Hijo de Dios. Por eso, él contesta de una manera enfática. Ahora, aquí lo trasladamos a nuestra vida. Cuando a ti te preguntan, ¿por qué crees en tu fe o por qué crees en Cristo? Entonces, ¿tú qué respondes? ¿El que te transformó? ¿El que te reconcilió? ¿El que te salvó? ¿El que te sostiene? A pesar, hermanos, de que a veces pasamos por dificultades de salud, financieras, de injusticias y de muchas cosas, siempre, hermanos, debemos de darle el lugar al que nos rescató, al que nos salvó, a pesar de las circunstancias. Por eso cuando nos pregunta el Señor, ¿y tú quién dices que yo soy? O sea, ¿tú cómo le responderías? Porque esta es una respuesta personal. ¿Cómo le responderías?
Señor, te amo, como dijo Pedro, o Señor, te he fallado. Es momento de que te puedas reconciliar. Aquí en el libro de San Juan, capítulo 5 y el versículo 5 y 6, Jesús le pregunta a un enfermo, ¿quieres ser sano? Y esa es la pregunta para ti. San Juan capítulo 5, versículos 5 y 6, la escritura dice, y estaba allí un hombre que que tenía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Esa es la pregunta. Es la pregunta que el Señor le hizo a aquel enfermo que estaba abandonado, que tenía 38 años de sufrir con una enfermedad. Y Jesús lo ve y siente misericordia por él. Y le pregunta, ¿quieres ser sano? Pero no solamente se refería a su enfermedad física, porque Jesús, más que ver lo físico, veía lo espiritual. Porque por su condición lo veía derrotado, lo veía afligido, lo veía preocupado, lo veía perdido, lo veía débil en su fe y por eso le pregunta, ¿quieres ser sano? El Señor siempre busca, hermanos, cuando quiere sanar físicamente, primero quiere sanar espiritualmente, quiere sanar nuestra alma. Y ese es el propósito divino, otorgándonos la salvación y en su voluntad divina la sanidad física. Aquí en el versículo número 14 de San Juan 5, la escritura dice que después de que el Señor lo sana, Jesús lo halla en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga cosa alguna. O sea, con estas palabras, hermanos, que son muy profundas, le estaba diciendo el Señor al paralítico, mira, te sané y te recomiendo que no peques más. O sea, no le estaba pidiendo que le devolviera el favor, sino que le estaba aconsejando que el motivo por el cual él había enfermado es porque estaba lejos de Dios, es porque no lo había buscado, es porque vivía una vida pecaminosa. Por eso cuando Jesús lo vio, tuvo compasión de él, pero no tanto por su enfermedad física, sino por su enfermedad del alma. Porque aquí Cristo le está diciendo, no peques más, para que no te venga cosa alguna peor. Y esa es la pregunta que el Señor nos hace el día de hoy. ¿Quieres ser sano? Sano espiritualmente. ¿Qué le responderías? Deja de pecar, deja de acariciar ese pecado. Y entonces contesta con convicción enfáticamente, Señor, mi vida es para ti, sáname mi alma. Y entonces sí, en su voluntad, si es que buscamos una enfermedad, una curación física, en su voluntad y en su tiempo nos dará la respuesta. Aquí en San Juan capítulo 5 y el versículo número, no, perdón, en Marcos capítulo 10 y el versículo 46 y 47, Jesús hace otra pregunta. ¿Qué quieres que haga? Vamos a leer parte de ese pasaje en San Marcos capítulo 10, versículos 46 y 47. La escritura dice, entonces, viniendo de Jericó y saliendo de Jericó, él y sus discípulos,
y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Versículo 47. Estamos leyendo Marcos 10 y ahora el versículo 47. Y oyendo que era Jesús, el Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Jesús iba camino a Jerusalén porque se acercaba la fiesta de la Pascua y había muchos judíos transitando por el camino. Sin en cambio, Bartimeo, que era ciego, estaba a la orilla del camino y al escuchar a Jesús no dudó que él era el Mesías y clama por su misericordia porque tenía fe en Jesús. ¿Y qué es lo que pasa después? Aquí en el versículo 50 y 51 de Marcos 10, la escritura dice: él entonces, ¿quién? Bartimeo, cuando Jesús lo ve, se para. ¿Qué hace Bartimeo? Dice que arrojando su capa, con esta actitud que dice arrojando su capa, tiene un simbolismo. Porque al arrojar su capa, este ciego o este enfermo está arrojando su vida pasada de dolor, de sufrimiento, de tristeza, tal vez de incredulidad. En esa acción Jesús se da cuenta de que se despoja de su capa, es decir, se despoja de su vida antigua. ¿Y qué hizo? Se levantó y vino a Jesús. Amén. Ahora, aquí hay que notar que él era ciego. Pero sin en cambio la escritura dice que se levantó y vino a Jesús. ¿Por qué vino a Jesús? ¿Y dónde estaba Jesús? Porque él sintió la atracción divina, él sintió la presencia de Dios y él se presentó delante de Dios siendo ciego. Por eso dice, y vino a Jesús, y Jesús vio en él que tenía fe y que se había arrepentido con el hecho de arrojar su capa, o sea, con el hecho de arrojar su vida pasada, y buscó a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga? Ahora, por qué le hace esa pregunta si Jesús veía que estaba ciego? ¿Qué quieres que haga? ¿Sabes por qué? Porque él estaba, porque Jesús quería que el ciego mostrara su deficiencia, que él mostrara lo que él deseaba. Por eso le dice el Señor: ¿qué quieres que haga? Y esa pregunta es para nosotros. O sea, estamos viendo el caso de Bartimeo, pero aquí es donde nosotros, hermanos, nos tenemos que poner en su lugar. Y Jesús te pregunta: ¿qué quieres que haga? Y el ciego le dijo: maestro, que reciba la vista. Amén. Tal vez, hermanos, tú tengas bien la vista, tal vez no tengas enfermedad, pero Jesús te sigue haciendo la misma pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué respondes? Señor, perdóname. Señor, restáurame. Señor, libérame. Que te sane cualquier cosa que puedas sufrir. Y lo que le pidas, hermano, pídeselo con fe. Y que tu petición no sea egoísta, sino para glorificar el poder del Señor. Y esto mismo, hermano, sucedió en el caso de Salomón, cuando el Señor le dijo: pide lo que quieras que yo te daré. Esa misma pregunta, hermanos, es para usted y para mí. Aquí en 1 Reyes, capítulo 3 y el versículo número 3, la escritura dice: mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David,
O sea, Salomón amaba a Dios y obedecía, porque así fue enseñado por David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, porque en aquel entonces, hermanos, ellos subían a alabar al Señor a los montes santos, hacían un altar con un holocausto y adoraban al Señor. Era costumbre de ellos. Por eso lo menciona. Amo a Jehová, amó a Jehová y anduvo en sus estatutos que David le enseñó. Es decir, tenía un corazón noble y un corazón temeroso del Señor. En el versículo 5, la escritura dice, y apareciéndose Jehová, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. ¿Por qué? Porque tenía temor de Dios, porque amaba a Dios. Y el Señor, en respuesta a su fidelidad y a su comportamiento cristiano, le dice, pide lo que quieras que yo te dé. Dios sabía lo que necesitaba, pero le mandó que pidiera porque Dios quería escuchar la petición de su corazón. Versículo 9 de 1 Reyes 5. Y esta es la petición que hace Salomón. Da pues a tu siervo corazón dócil para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Salomón, hermanos, pidió entendimiento para conducir al pueblo, enseñando lo bueno y lo malo en el temor de Dios. No fue egoísta ni pretencioso, sino que pidió conforme a la voluntad de Dios para glorificar a Dios, para glorificar su santo nombre. Supo pedir, porque puso en primer lugar a Dios y Dios lo complació y aún le añadió cosas que no pidió, porque sabía que las pondría al servicio de Dios. Aún cosas que Dios no pidió, Dios se las concedió. Porque cuando Dios le preguntó, pide lo que quieras que yo te daré, él pidió sabiduría. Aquí en el versículo 12 la escritura dice, he aquí yo lo he hecho conforme a tus palabras, le otorgó la sabiduría. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Pues lleno de la gracia, de la sabiduría que Dios le dio, que fue un hombre, hermanos, que sobresalió y que queda marcado en nuestra historia. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. ¿Te das cuenta? Cuando pedimos y estando bien delante de Dios en nuestra espiritualidad, Dios nos da no solamente lo que pedimos, sino más de lo que pedimos. Riquezas, gloria, o sea, riquezas espirituales, gloria para bendecir a Dios. De tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú. La sabiduría que Salomón pidió no era intelectual, porque él tenía conocimiento, sino pidió la sabiduría moral para aplicar la sabiduría divina. Aquí en el versículo número 13 la escritura dice, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas, gloria, tal que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Con lo que la Biblia nos ha revelado por su escritura, si Dios te pregunta hoy, ¿tú qué respondes? Así como Adán, que le preguntó, ¿dónde estás tú? O cuando le preguntó a Job, ¿dónde estabas cuando yo creé todas las cosas? Cuando le preguntó a Pedro, 3 veces me amas. Cuando les preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Cuando le preguntó al paralítico, ¿quieres ser sano? Cuando le preguntó a Bartimeo, ¿qué quieres que haga? O cuando le preguntó a Salomón,
pide lo que quieras, que yo te daré. Si Dios te preguntara hoy cualquier cosa en tu vida, ¿qué responderías? Esa es la reflexión que el Señor nos ha traído en esta oportunidad y como siempre, nuestra oración, hermanos, es de que escuchemos la voz de Dios a través de un escrito está y que le respondamos al Señor si nos pregunta, si Dios te pregunta hoy. Amén. Vamos en este día a consagrar la familia. Que Dios dé gracia, hermanos, en lo que necesitamos sea sincero. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por tu santa palabra. Rogamos humildemente, amado Dios, por nuestros hijos, nuestros nietos. Como padres te pedimos la dirección y la luz. Fortalece el área espiritual y concédenos la bendición de que podamos llevar el culto familiar a través de la oración. Señor, bendícenos y aquellas lágrimas, dolor y tristeza que se han puesto en el ministerio, Señor mío, te suplico, amado Dios, que des gracia en edificar el hogar. Bendice grandemente el culto familiar y agradecemos tu bendición. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor por sus misericordias que nuevas son. Que Dios bendiga a tu familia y que vivamos cada día en la atmósfera de la oración sirviendo al Señor. Amén.